Buenos días a todos, es un gusto atenderlos, saludarlos el día de hoy, dándoles la más cordial de la bienvenida a esta clase de la semana número 11. Recuerden todos de que esta clase es la última previo a la evaluación parcial. Mejor dicho de otra manera, esta clase es la última que se va a tomar en cuenta para la evaluación parcial, la segunda evaluación parcial, que incluye las clases 7, 8, 9, 10 y 11. 5 clases. Entonces, por favor, atentos para estudiar. Y pues hoy vamos a ver lo que nos falta, que son funciones trigonométricas. Estuve respondiendo varios correos. Muchas gracias a todos ahí por sus comentarios y su participación. También tengo otros correos sin leer. Les pido una disculpa, pero sí he respondido la mayoría de correos. Sin embargo, siempre muchos los correos que me llegan, entonces siempre me quedan algunos pendientes. Bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos directamente en funciones trigonométricas. Muy atentos con las fórmulas, la calculadora y su cuaderno. Entonces, yo ahí les traigo unos ejemplos, les traigo unos ejercicios para que ustedes practiquen, que posiblemente no nos dé tiempo a hacerlo aquí en clase. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes practiquen con respuestas. El correo del curso, cb005@urural.edu.gt. Ahí los voy a estar atendiendo en esta hora y media que tenemos. Y vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, objetivos de la clase: plantear y resolver problemas de aplicaciones de triángulos, rectángulos. Este de hecho era un objetivo que tenía planteado la clase anterior. Sin embargo, por el tiempo que se nos acortó, lo pasamos para hoy. Otro objetivo es utilizar las identidades trigonométricas fundamentales para demostrar otras identidades. Eso es exclusivamente identidades trigonométricas. Y la última, encontrar la solución general de una ecuación trigonométrica y también la solución en cierta medida de la circunferencia. Ya van a ver ustedes, este es el último tema que vamos a tocar hoy. Funciones trigonométricas. Pues tenemos un ángulo en un triángulo rectángulo. Si se le llama X al cateto adyacente, apunten esto. Así es como vamos a apuntar las fórmulas nosotros. Si ustedes lo van a buscar en otro libro o en otra bibliografía, seguramente le cambian el nombre a las letras. Usan otras letras, no importa. Ya les dije que nosotros debemos acoplarnos a entender el concepto, no a grabarnos una letra en específico. A grabarnos de que esto tiene que ser X porque tiene que ser X. No. Puede ser cualquier otra letra, pero debemos saber de que hay un cateto adyacente, hay un cateto opuesto y hay una hipotenusa. Esos son los tres lados de un triángulo rectángulo. Y el ángulo conocido se llama como ángulo de referencia, o el ángulo que se está estudiando, ángulo de referencia. Como se muestra en la figura que les voy a mostrar en la siguiente lámina. Dice, entonces las funciones trigonométricas del ángulo agudo se definen como se indica a continuación. Véanme, aquí tenemos el triángulo. Este es el ángulo de referencia, aquí lo marca. No quiere decir de que siempre ese va a ser el ángulo de referencia. Ni tampoco quiere decir de que el triángulo siempre va a estar posicionado así. El triángulo puede estar de otra forma, con esto como base. Como les digo, no queramos aprendernos de memoria cómo está ubicado y que esto tiene que ser X, esto tiene que ser Y y esto R. Y si nos cambian algo ya nos perdimos. No, aprendamos el concepto. Entonces, el concepto aquí es que hay un ángulo de referencia que puede ser este o puede ser este. Nunca va a ser el ángulo recto. Acuérdense que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados aquí, por eso esta forma del ángulo, ¿va? Es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto o un ángulo a escuadra, como decimos. Este nunca va a ser el ángulo de referencia. Los ángulos de referencia pueden ser este o este de aquí, ¿sí? No el ángulo recto. Bueno, si este es el ángulo de referencia, dice la teoría que el lado del triángulo que está enfrente a este ángulo se le llama cateto opuesto. Si este es el ángulo, el que está enfrente, el que está opuesto a este ángulo, se le llama cateto opuesto. ¿Sí?
Dice la teoría que el lado más grande de todo triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. Es este. Otra forma de identificar la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. La hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo recto. Aquí está el ángulo, aquí está la hipotenusa. Aquí está el ángulo, la hipotenusa está enfrente. Entonces, mi forma de identificar los lados en un triángulo rectángulo, yo les doy la forma en que yo los identifico yo, fácil. Tengo un ángulo de referencia, el que está enfrente, cateto opuesto. El lado más grande, hipotenusa. Y el lado que me sobra tiene que ser el cateto adyacente. ¿Sí? La definición dice que el cateto adyacente es el que junto con la hipotenusa forma el ángulo de referencia. ¿Sí? ¿Cómo se forma este ángulo? Por este lado y por este lado. Pero yo se los hago más fácil. Ustedes tienen que identificar quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa en un triángulo. Identifiquen el cateto opuesto de primero, porque es el que está enfrente. Luego identifican la hipotenusa, porque es el lado más grande o el que está enfrente al de 90 grados. Y el lado que me sobre tiene que ser el adyacente. Ahora, ¿esto puede cambiar? Sí puede cambiar. Puede cambiar. La hipotenusa nunca va a cambiar. La hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente. Pero el opuesto puede convertirse en el adyacente y el adyacente en el opuesto. ¿Cuándo? Si no estoy usando este ángulo de referencia, sino que estoy usando este ángulo de aquí. Si se usa este ángulo de aquí, el opuesto sería este y el adyacente sería este. Eso es lo que quiero que se graben ustedes. Depende de dónde está ubicado el ángulo. ¿Y quién me va a decir qué ángulo voy a utilizar? Si voy a utilizar este de abajo o este de arriba. El problema que estemos resolviendo. O sea, si es un problema que es aquí para un caso de estudio, pero este problema, esto de ángulos es muy aplicable en la vida cotidiana. Yo, como ingeniero, trabajo en un ingenio azucarero, y me toca a veces hacer cálculos utilizando funciones trigonométricas, cálculos de pendientes, por ejemplo. Para una subida veo el área de metrología y tengo que ver la rampa de entrada, tengo que ver la pendiente. Entonces me toca usar esto. Es muy aplicable. Que se va a instalar una bodega, hay que ver cómo va a quedar el piso, para que el agua no se acumule, las salidas de agua, etcétera. Entonces es muy aplicable. ¿Y de qué depende de qué ángulo voy a usar? Depende de dónde esté el ángulo que me está sirviendo como referencia, que puede ser aquí abajo o puede ser aquí arriba. Entonces no nos grabemos tal y como está. Este es un ejemplo, nada más tomando esto como el ángulo de referencia. ¿De acuerdo? Aquí están identificando el cateto opuesto como Y, la hipotenusa como R y el cateto adyacente como X. Bueno, entonces si tenemos el triángulo rectángulo de esta manera, ¿cómo van las funciones trigonométricas? Hay tres funciones básicas: seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Y hay otras tres que son, se les llama el recíproco de estas primeras tres, que son: para seno es cosecante, para coseno es secante, y para tangente es cotangente. Aquí está, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente, que son las tres básicas. Y estas son lo inverso a esto, lo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí que el seno del ángulo se calcula dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. A lo que mide este lado más lo que mide, pues dividido lo que mide este lado. Si lo identificamos con Y el opuesto y con R en la hipotenusa, quedaría la división así: YR. Vayan anotando estas son básicas, ¿no? Esto lo tienen que tener a la mano, si no, no van a poder resolver su examen. Y y R. Como les digo, a mí, si ustedes me preguntan quién es Y y quién es R, yo mañana ni me voy a acordar quién es Y y quién es R. Yo lo que me acuerdo es que seno del ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa. Eso es lo que me sé, eso es lo que me grabé y así me lo sé, y eso me ha funcionado. Si en otro libro aquí le ponen W y aquí Z, realmente no afecta mi forma de utilizar las funciones trigonométricas. Yo me lo aprendí así: opuesto dividido hipotenusa, el coseno del ángulo es igual a adyacente dividido hipotenusa,
Tangente del ángulo es igual a opuesto dividido adyacente. Cotangente del ángulo, esto es lo que les digo, que es el recíproco. Vean cómo es tangente. Tangente es opuesto dividido adyacente. Cotangente es al revés. Adyacente dividido opuesto. Secante es lo contrario de coseno. Si coseno es adyacente dividido hipotenusa, aquí es hipotenusa dividido adyacente. Y cosecante es lo contrario de seno, es el recíproco de seno. Seno es opuesto dividido hipotenusa, aquí es hipotenusa dividido opuesto. Entonces les dejo ahí un minuto para que tomen nota. Este es para ángulos agudos, pero en general se utiliza para todos los ángulos de triángulos. Van a ver ustedes en la siguiente diapositiva, tengo para cualquier ángulo y da las mismas fórmulas. Alex Moreno, un saludo. Fíjense que no estoy utilizando el libro. Yo les he compartido un link en clases anteriores. Vean la clase 7 u 8 creo. Ahí en la grabación de esa clase está el link que les compartí. A otros se los he compartido vía correo. Si usted me lo solicita más tarde, con gusto le comparto ese link. Esto en un link que les di, de ahí están saliendo, de ahí me salió mi clase 7, 8, 9, 10 y esta 11. No estoy buscando en ningún otro libro más. Muy bien explicados están esos documentos. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Vean, este es para cualquier ángulo y si se dan cuenta las fórmulas son las mismas. Vean, seno del ángulo es igual a y dividido r. Aquí está y dividido r. La fórmula es la misma. Como les digo, mi recomendación es que se lo aprendan opuesto dividido hipotenusa. Yo me las sé todas así. Seno del ángulo es opuesto dividido hipotenusa. Cosecante del ángulo es lo contrario de seno, entonces es hipotenusa dividido opuesto. Coseno es adyacente dividido hipotenusa. Secante es lo contrario, hipotenusa dividido adyacente. Tangente del ángulo es opuesto dividido adyacente. Y cotangente es lo contrario, adyacente dividido opuesto. Otra fórmula básica que nos va a servir y que ya la hemos visto en otros temas, la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Regularmente en su momento lo utilizamos como A, B y C. Aquí le están cambiando las letras por R, X y Y. Es lo mismo. Es lo mismo. Si ustedes le ponen C, como les digo, no nos lo aprendamos por las letras, aprendámoslo por la definición, la función que tienen. Aquí está diciendo que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son X y Y. X y Y son los catetos. Voy a regresar al triángulo, miren. Cateto opuesto y cateto adyacente. Se le llama X y Y. Y R la hipotenusa. La hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en raíz cuadrada. Esta es la forma del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, por favor, esta fórmula y estas 6 las vamos a tener a la mano ahorita. Nos van a servir en esta clase y les va a servir para su evaluación y posiblemente en las siguientes clases. Bueno, vamos a continuar. Propiedades de las funciones trigonométricas. Aquí les voy a hablar del periodo, el dominio y el contradominio o rango que tienen las funciones trigonométricas. Y importante esto, algunas funciones tienen la característica que sus valores repiten en cierto intervalo. A eso se le llama un ciclo periódico y estas funciones se llaman funciones periódicas. Todas las funciones trigonométricas son periódicas. Ahorita les voy a explicar por qué. Pues sus valores se repiten cada cierto intervalo. Aquí me está diciendo cuáles son el periodo de seno y coseno y de todas, pero yo se los voy a mostrar en un cuadro. El dominio, acuérdense que dominio son todos los valores que puede adoptar la X, aquí. Entonces, el dominio son todos los números reales, de menos infinito a más infinito. Igual en coseno, vean aquí, casi todos, exceptuando cuando ustedes utilizan P
pi dividido 2 más un número cualquiera por pi. Ese número no les funciona para x. Es una forma de dar el dominio. Si ustedes meten un valor así, aquí en x, no les va a dar error. Y el rango es el contradominio, son todos los posibles resultados que me van a dar en y al meter cualquier valor de estos. Por ejemplo, en seno es de menos 1 a 1. Quiere decir que siempre que ustedes utilizan la función seno, los valores van a estar entre menos 1 y 1. Y así con todos, incluyendo el menos 1 y el 1. Aquí vean, de menos infinito a menos 1, de 1 más infinito, o sea que aquí no incluye el 0. Y el periodo es donde se repite, cada cuánto se repite esta función, cada 2pi, solo tangente y cotangente se repiten cada pi, ¿sí? Pues 2pi. Ahorita se los voy a mostrar gráficamente. Les agradecería que tuvieran una captura de este cuadro. Sí, con gusto les comparto el link a todos para estudiar. Si me dan chancecito, se los voy a compartir en un ratito. A ver si lo tengo abierto. A los que les he compartido el programa de curso, en el programa del curso está ese link. Bueno, vamos a continuar. Ángulo de elevación. Ángulo de elevación y depresión. Les voy a compartir el link a los que me están solicitando, solo que después de la clase, si no, no voy a terminar ahorita la clase. Entonces, ángulo de elevación. En algunas aplicaciones se hace referencia a un ángulo de elevación, el cual es un ángulo que se mide desde la línea horizontal hacia arriba. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Mientras que el ángulo de depresión es un ángulo que se mide desde una línea horizontal hacia abajo. Vamos a ver la figura. Por ejemplo, ustedes están aquí parados y están viendo el sol. Se forma entre su mirada y el sol, se forma un ángulo. Ese ángulo es conocido como ángulo de elevación. Es este ángulo, ¿ves?, que hay con el suelo o con la horizontal, que estaría en una línea recta de la altura a la que están ubicadas sus ojos. Entonces aquí entre la horizontal y lo que se está viendo para arriba se forma un ángulo de elevación. Y se forma un ángulo de depresión. Por ejemplo, aquí hay un faro. Aquí no está dibujado, pero alguien está en el faro, o una torre. Y desde la torre está viendo un barco que viene navegando. Entonces, entre la mirada de la horizontal que sale de la altura de la mirada de esa persona y hacia donde está dirigida la mirada, se forma un ángulo de depresión. ¿Sí? Es cuando se está viendo algo desde arriba para abajo. Cuando se está viendo algo de abajo para arriba, se forma un ángulo de elevación. Y cuando se ve algo de arriba para abajo, se forma un ángulo de depresión. Ejemplos de aplicaciones. Vamos a resolver este ejemplo. Aquí está la resolución. Esta resolución ustedes la encuentran tal y como está ahí en el libro. Sin embargo, yo les enseño mi forma y ustedes deciden, les explico a mi manera y ustedes deciden cómo utilizar, cómo entienden más. Eso lo ven ustedes. Veamos, vista, página de notas. Aquí estamos. Yo aquí ya me tomé ya me adelanté a colocarles esto. Sin embargo, aquí leamos el problema. Dice, cuando se observa la punta de un árbol, o sea, alguien está parado aquí y se observa la punta de un árbol
desde un punto situado a 40 metros de su base. 40 metros quiere decir que de aquí para acá hay 40 metros. Y abajo veámoslo, de aquí para acá hay 40 metros. ¿Sí? El ángulo de elevación es 64.3 grados, es lo que acabamos de ver. Este ángulo de aquí, o sea, la persona está aquí y está viendo el árbol, la punta del árbol. Y el ángulo que se forma aquí es el ángulo de elevación. Y ese ángulo es de 64.3 grados. Y me pide determinar la altura del árbol. Aquí les voy a reproducir. Entonces, si ya conozco el ángulo, ¿cuál es el ángulo de referencia? El problema no me dice, tome como ángulo de referencia 64.3, en ningún momento me dice. Pero yo debo entender de que el ángulo que voy a utilizar como ángulo de referencia es el ángulo conocido, ¿de acuerdo? No voy a utilizar otro ángulo porque yo solito me metería en un problema si quisiera utilizar el ángulo de aquí arriba, porque estaría agregándole una incógnita a las incógnitas que actualmente tengo. Si tengo este ángulo como ángulo conocido, ese ángulo voy a utilizar como ángulo de referencia. Adicional, ustedes deben saber de que aquí está el ángulo recto. ¿Sí? Acuérdense que aquí se forma el ángulo recto. Entonces el ángulo de referencia que voy a utilizar es este. A este le voy a llamar como ángulo de referencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si este es el ángulo de referencia, el lado que está enfrente, que sería la altura del árbol, sería el opuesto. El cateto opuesto, yo lo identifico como OP, opuesto. ¿Sí? El lado que está enfrente, que sería la altura del árbol, sería el lado opuesto. El lado más grande, como ya lo conocemos, que está enfrente del ángulo recto, sería la hipotenusa. Y por lo tanto, el otro lado, que es este de aquí abajo, sería el adyacente. Aquí nos está diciendo que el adyacente es igual a esto, ¿no? A estos 40 metros. ¿Sí? Conozco dos datos, entonces, el ángulo, le vamos a poner aquí un chequecito del ángulo, y el cateto adyacente. Entonces vean ustedes, aquí les voy a reproducir cómo identifiqué yo. Así fue como encontré el cateto opuesto, la hipotenusa y el adyacente. ¿De acuerdo? Con base, mejor dicho, en el ángulo de referencia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, conociendo eso, yo tengo esta fórmula, la voy a borrar, la voy a escribir de nuevo. Yo tengo 6 funciones trigonométricas. ¿Cómo saber cuál usar? Primero, ¿qué es lo que estoy buscando? La altura. La altura es la incógnita, y la altura aquí está representada como el opuesto. Esta es la incógnita, miren. Esta de acá es la incógnita, el opuesto. Entonces, tengo que buscar una función que me involucre el opuesto y el adyacente. Opuesto y adyacente. La hipotenusa no, porque la hipotenusa, primero, no la conozco. No sé cuánto mide la hipotenusa. Y segundo, tampoco me la están pidiendo calcular. Entonces, ¿para qué me voy a meter a utilizar la hipotenusa? Entonces, voy a utilizar el adyacente porque conozco el adyacente. Y el opuesto, porque el opuesto es lo que me están pidiendo calcular, que es la altura del árbol. Entonces voy a regresar a la diapositiva de las funciones trigonométricas. Aquí creo que la tengo. Aquí está. Busquemos qué función nos involucra opuesto y adyacente. Vean, seno es opuesto y hipotenusa. No, no sería seno. Adyacente, perdón, coseno es adyacente e hipotenusa. ¿Está utilizando la hipotenusa? Tampoco. Tangente sí. Opuesto y adyacente, ¿eh? Los dos que me sirven. Entonces voy a utilizar la función tangente, que es esta de aquí. Esta es la que voy a utilizar. Entonces voy a buscar
Voy aquí y voy a insertar una fórmula. Espero que me estén entendiendo esto y sus dudas las voy a ir revisando inmediatamente. Entonces voy a insertar la fórmula que dice que tangente del ángulo es igual a opuesto, cateto opuesto, yo lo voy a poner solo como OP, opuesto, dividido cateto adyacente, que yo lo identifico así con las tres primeras letras, la A, la D y la Y, adyacente, opuesto, dividido adyacente, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que realmente me conviene encontrar en este problema es el cateto opuesto. Entonces, de esta fórmula voy a despejar para el cateto opuesto. Si este adyacente está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría que opuesto es igual, no importa si lo pongo del lado izquierdo o del lado derecho. Opuesto es igual al adyacente multiplicando al tangente del ángulo. Adyacente multiplicando a tangente del ángulo. Les recomiendo que despejen sus fórmulas. Yo no se las puedo despejar todas una por una. Pero por ejemplo, de esta fórmula sale para encontrar tres datos: opuesto, adyacente o el ángulo. Si a mí me pidieran el adyacente aquí y lo que conociera fuera el opuesto, tendría que despejar para adyacente, no para opuesto. Si conociera el opuesto y el adyacente y me pidieran el ángulo, tendría que despejar para el ángulo. ¿Cómo despejo para el ángulo? Paso al otro lado la función trigonométrica como función inversa, como tangente a la menos 1 o arcotangente. ¿De acuerdo? En este caso me pidieron opuesto y la fórmula despejada para opuesto me queda así. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar, esta de aquí. La función trigonométrica es la base para encontrar el opuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como conozco la adyacente, porque la adyacente lo conocemos, de aquí me lo dan, es 40 metros. Entonces voy a colocar 40 metros multiplicado por el tangente el ángulo. El ángulo lo conozco, es 64.3. Le voy a poner 64.3 grados. Preparen su calculadora, por favor. Ahorita vamos a meter datos. Entonces, hago esta operación. Importante, las calculadoras, les hablo de las Casio, si no tienen que buscar ustedes por modelo, así como les he dicho otras veces. En la pantallita de la calculadora, arriba aparecen unas letras. Si aparece una M, a esa no le pongan atención. Pero tienen que aparecer tres posibles letras: una D, una R o una G. Una de esas tres letras les tiene que aparecer fijo: D, R o G. Bien pequeño en la parte superior de la pantalla de la calculadora. En este caso deben tener la calculadora en D. En D. ¿Sí? Si alguien me manda una fotografía de la calculadora Casio 82MS, le agradecería para explicarles aquí. Si les aparece una R, les va a dar otro resultado. Si les aparece una G, también les va a dar otro resultado. Desde aquí voy a colocar el opuesto. Va a ser igual a la multiplicación de 40 por tangente de 64.3. Entonces, voy a colocar tal y como está aquí: 40 por... busco la función tangente en mi calculadora por tan de 64.3 y le damos igual. A mí me dio 83.11 usando dos decimales. Estos, como es una medida y los 40 están en metros, estos son metros también. Si los 40 fueran 40 pies, y sería la respuesta en pies. Esa es la solución. El opuesto es la altura. Esa es la respuesta.
Estamos bien. 86, solo que aquí utilizaron 3 decimales. Yo utilicé 2. Está bien. 83.11. A todos los que me solicitaron el link, con gusto se los voy a compartir. Solo que después de la clase. Bueno. Quienes no tienen la calculadora en D, con la D arriba, la D es de degree, grados en inglés. Les va a dar otro resultado aquí. ¿Qué deben hacer? En mi calculadora yo presiono 2 veces la tecla mode, aparece ahí mode en inglés. 2 veces la tecla mode y me aparece la opción deg con el número 1, rad con el número 2 y gra con el número 3. Entonces, para que la calculadora esté en D, yo presiono el número 1, y ustedes van a ver que automáticamente la calculadora va a aparecer con la D arriba. Bueno, vamos a seguir avanzando, jóvenes. Quieren ver una imagen, pero está apagada la calculadora, compañero. Gracias por la colaboración, pero no puedo ver porque está apagada la calculadora. Con la calculadora apagada no les aparece nada en la pantalla. Ahí está, excelente. Este sí me sirve. Ahorita les comparto. En este momento les comparto rápidamente. Pongámoslo aquí. Solo vamos a reducir de tamaño. Va. Aquí está. No se alcanza a ver muy bien, pero para que sí sirve para que ustedes me entiendan. Aquí en esta parte, en esta parte de aquí, tiene que aparecer aquí una D, una R o una G. Aquí no alcanza a ver bien, pero creo que es una D. ¿Qué pasa si no les aparece en lugar de la D, les aparece la R? Quiere decir que ustedes tienen su calculadora configurada para trabajar radianes. Entonces tienen que presionar esta tecla que está aquí, miren. Mode o mode 2 veces, la presionan 2 veces y al presionar 2 veces les sale ese menú que les digo. Deg con el número 1, rad con el número 2 y gra con el número 3. Entonces ustedes presionan el número 1. Solo presionan el 1 en su calculadora, en su teclado numérico, presionan el 1. Y automáticamente les va a aparecer la D aquí. Los que ya lo tienen en D, ni toquen nada. ¿De acuerdo? Aquí está la función tangente, miren, aprovechando, compañeros. La calculadora solo trae para tangente, seno y coseno. Aquí está seno, que no lo utilizamos ahorita, y aquí está coseno. La utilizamos ahorita para tangente. Entonces ustedes deben presionar 40 con números presionan esta tecla tan y ponen el ángulo que es 64.3 y le dan igual y les da este resultado. Repito, 40 presionan la tecla esta de tangente e introducen el ángulo 64.3 y le dan igual, y ahí les va a quedar el resultado, este 83.11. Bueno, espero hayan entendido, jóvenes. Vamos a continuar ya vi ahí varias calculadoras. Muchas gracias a todos por estar ahí al pendiente. Excelente. Excelente respuesta ahí a Romilio Pajardo. Saludos. Mire, el compañero Julio Arnoldo Chonay, creo que el procedimiento va a ser el mismo. Y si no funciona así, hay que buscar en YouTube. O el manual de la calculadora, ¿no? Pero yo creo que el procedimiento de esa calculadora que usted tiene es el mismo.
Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Muchas gracias a todos los que me apoyaron ahí. Este es un ejercicio. Por favor. Me da esto. Háganlo. Similares vienen en el examen. Similares. Aquí, en este ejercicio, les doy ahí un tip. Ni le pongan atención a esto. Esto solo sirvió para graficar. Aquí está la gráfica. Dice que un barco, el primer barco salió del muelle en esta dirección. Es el barco A. Y el otro barco salió del mismo muelle, o sea, de aquí, 1 hora más tarde, en esta dirección. Es el barco B. Y me pregunta qué distancia lo separa, o sea, este lado es el que me pregunta. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo donde aquí está el ángulo recto y los ángulos no les sirve para nada. ¿Qué van a aplicar aquí? La fórmula del teorema de Pitágoras. Tienen que conocer cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, y por teorema de Pitágoras calculan la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cómo van a saber cuánto mide A? Dice que lleva una velocidad constante de 25 kilómetros por hora. Y me pregunta, calcula la distancia que separa los barcos 2 horas después de que salió el segundo barco. Si el segundo barco salió 1 hora más tarde, y 2 horas después serían 2 más 1, 3. Multipliquen 25 por 3, 75 kilómetros es esto, ¿eh? 75 kilómetros. Y el segundo barco que salió más tarde, me está pidiendo 2 horas después de que salió el segundo barco, 2 por la velocidad, que son 30 kilómetros por hora, 2 por 30, 60, quiere decir que B mide 60. Tienen aquí 75 y aquí 60. Aplican el teorema de Pitágoras y hallan esta distancia. Eso sería. Voy a avanzar. Gráficas de funciones trigonométricas. Esto es más que todo, se los muestro teoría y para que ustedes vayan viendo la forma de las gráficas. No vamos a perder mucho tiempo en esto. Este es cómo graficaríamos. Ustedes pueden meter estos números en lugar de meter menos 3, menos 2, menos 1. Sin embargo, si ustedes meten esos números, también nos va a salir la gráfica. Y la gráfica es así. La gráfica de seno es así. Solo quiero explicarles algo aquí. Voy a regresar a donde estaban. Vean donde dice seno. El periodo, ¿cuánto dice? El periodo dice 2pi. 2pi. Ahorita les voy a explicar esa parte del periodo, ahorita que tengo la gráfica. 2pi. ¿Por qué el periodo de seno es 2pi? Veamos, aquí empieza la gráfica. Viene cada uno de estos puntos, es estos de aquí. La combinación de X y Y. Viene aquí llega a pi. Y en 2pi se completa un periodo. ¿Por qué? Porque se forma, por decirlo, un círculo completo. Aquí se hace la mitad y aquí se hace la otra mitad. Y si ustedes siguen graficando esto, se va a seguir así, de la misma manera. Sube, baja, en el eje X. Y a cada uno de esos se le llama periodo. O sea, aquí va otra vez a subir en forma de montaña, ¿no? Ustedes así como tienen esto. Y otra vez en algún punto, este punto va a ser igual a este. Va a estar a la misma altura. Por eso se le llama periódica, porque se va repitiendo. Aquí está, miren, el periodo. Un periodo se mide de aquí para acá. Y si la gráfica continúa, sigue así, miren. Igual para el lado izquierdo. Y cada 2pi se repite. Aquí ven, empiezan 2, pasa a 3pi, y en 4pi otra vez vuelve a cerrar el periodo. Y otra vez sigue, en 6pi va a volver a cerrar el periodo. Y así sucesivamente. Vamos con coseno. La gráfica es diferente. Parecida. Muy parecida. ¿A ustedes qué cambian? Los puntos donde baja y sube. Donde baja y sube la función. Vean aquella, la de seno. Baja exactamente en pi y sube en 2pi.
Veamos la de coseno. La de coseno baja en pi medios, miren, y sube en 3 pi medios. Y el periodo también es de 2 pi. ¿Por qué? Aquí empieza un ciclo y aquí termina el ciclo. Vamos con tangente. El tangente del periodo de pi, acuérdense, empieza en pi medios y termina en menos pi medios y termina en pi medios. De aquí para acá hay pi. ¿Sí? Porque de aquí al 0 hay la mitad de pi y del 0 aquí es la otra mitad. Esto, como les digo, esto es nada más de conocimiento, para que ustedes sepan cómo es la gráfica de seno, coseno y tangente. Cotangente es muy parecida, solo que para el otro lado, porque es recíproco, ¿no? Y también el periodo de pi. Cosecante, secante es lo contrario es el recíproco de coseno, y su gráfica es así. Aquí esto sigue, aquí se forma otra, solo que para arriba, aquí otra para arriba, y aquí en la siguiente sería otra para abajo, y así. Entonces un periodo se forma en 2 pi, porque aquí esta es la mitad de esta figura, solo que viendo para arriba, y esta es la otra mitad. Si ustedes juntan estas dos mitades, hacen uno completo. Y una figura de estas abierta hacia abajo más una de estas abierta hacia arriba es un periodo completo de la función secante. Está aquí, ¿ven? Empieza aquí en 0, aquí está en 0, 0 y termina en 2 pi. Cosecante también tiene un periodo de 2 pi. Vean, una figura abierta hacia arriba más una figura abierta hacia abajo forma un periodo completo y termina en 2 pi. Bueno, esto sí me interesa. No perdí mucho tiempo en las gráficas, porque realmente con las gráficas ahorita no vamos a hacer mayor cuestión. Esto sí, amplitud, periodo, y ahí se me olvidó agregarle en el título el desplazamiento. Para seno y coseno nada más. Ahorita vamos a trabajar sobre estas dos funciones. Si la función es así, A es seno de bx más c, o coseno, se definen que son números reales A, B y C. Quiere decir que aquí hay un número real, un 4, un 5, un 6. B también es un número, un 1, 2, 3, 4. Y C también es otro número, cuando hay algo sumando aquí en el ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos tres datos diferentes. Son tres números. Luego vamos a decir que la amplitud va a ser igual al valor absoluto de A. Apuntemos esto, por favor. La amplitud de la gráfica va a ser igual al valor absoluto de A. ¿Y qué es la amplitud? Es el rango que se mueve hacia arriba y hacia abajo una gráfica. El periodo ya lo vimos, va a ver cada cuánto se repite la gráfica. Y el periodo se calcula de esta forma: 2pi dividido el valor absoluto de B. No se van a confundir, es el valor absoluto de B. ¿Qué quiere decir? Que la amplitud siempre va a ser positiva y B aquí siempre va a ser positivo, aunque en los números, por ejemplo, si aquí fuera menos 7, el número es negativo, pero al aplicarle un valor absoluto lo voy a convertir en positivo. Acuérdense que el valor absoluto es su función, convierte en positivo los números. B, si aquí fuera menos 3x, por ejemplo, aquí lo debo utilizar positivo, 3. Si está positivo no hay problema, lo utilizo como el positivo que es. Y el desplazamiento, entonces aquí tenemos tres datos, por favor. Apunten esto de la amplitud. La amplitud va a ser igual al valor absoluto de A. Apunten cuál es la fórmula del periodo, 2pi partido el valor absoluto de B. Y apliquen la fórmula del desplazamiento, menos C partido B. Tres fórmulas. Y apunten estas funciones, ve tal y como están aquí, la de coseno y la de seno. Esto no lo vamos a ver ahorita.
lo coloqué ahí si quieren tenerlo como referencia. Sí, ahorita, en este momento no lo vamos a utilizar ni para el examen. Me enfoqué más en la amplitud y el periodo y el desplazamiento. Eso sí es tema de evaluación. Y les puede venir un ejercicio de amplitud, periodo y desplazamiento. Entonces les doy ahí un minuto para que tomen nota de estas funciones y de amplitud, periodo y desplazamiento. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se calcula la hipotenusa de un cuadrado? Dice, la hipotenusa solo es para triángulos, rectángulos, amigo. A menos que el cuadrado lo parta en una diagonal a la mitad y sí puede calcularle la hipotenusa. La hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, siempre estamos hablando de triángulos. Gracias, Pablo Enrique. Con gusto, Gumer Osorio, yo le voy a enviar el link más tarde. Gracias, Minor. Ahí estoy viendo el horario que me envió. Muchas gracias. Vamos a esperar que lo oficialicen para cada uno porque no quiero ser yo quien les dé información de ese que no me corresponde. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a un ejemplo. Determine la amplitud, periodo y desplazamiento de la siguiente función. Esta es la función. Adicional, dibuje la representación gráfica de la función. Entonces veamos, este no lo voy a hacer, solo lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Esta es la función. Si quieren, vamos a hacer... Vamos a dibujar aquí. Bueno, entonces, este número que está aquí, miren. Este número que voy a encerrar aquí. Ese número es A. Ese número es A. Con todo y el signo. ¿Sí? Porque veamos la forma. Voy a regresar. Aquí está, miren. Dice que A es el número que va aquí con el coseno, antes del coseno. En nuestro caso es A es, perdón, A es ese un medio, menos un medio. ¿Sí? ¿Quién es B? Acuérdense que la función está así. La función está así. Y es igual a menos un medio por el coseno de X. Entonces, el número lo escribí aquí para darles que ustedes vean de otra forma. Este número que voy a marcar de color rojo es A. El número que acompaña aquí a la X es B. ¿Pero qué número? Si no tiene ningún número. Tiene un número, lo que pasa es que no se acostumbra a escribir. El número que tiene es el 1. Acuérdense que cuando está X es como que dijéramos 1X. Entonces, ese 1 lo voy a marcar de color, veamos qué color tengo aquí, de color verde. Ese 1 es B. ¿De acuerdo? Aquí no aparece.
Ustedes solo ven que B aquí se convierte en 1. ¿Por qué? Porque es el número que acompaña aquí a la X. Si aquí, en este caso, el ángulo fuera así, miren, se lo voy a colocar, se lo estoy agregando a forma de ejemplificar quién sería C. Si aquí dijera más 5, este 5 de aquí sería C. Porque vean cómo está la función. Dice que A es el número que va antes del coseno. B es el número que acompaña a la variable. Y C sería si apareciera sumando o restando un número aquí. En este ejemplo no hay C. No hay C. Les puse nada más el 5 para que ustedes entiendan. Si este 5, si hubiera un 5 aquí sumando o restando, ese número sería C. En este ejemplo no hay. Ejemplo solo lo veo así. Entonces, si la amplitud se calcula el valor absoluto de A, quiere decir el valor absoluto de menos un medio, la amplitud para esta gráfica es un medio o 0.5. Un medio o 0.5 por la fórmula. ¿El periodo cuál sería para esta función? 2pi dividido b. En este caso, 2pi dividido 1. Por lo tanto, es 2pi. 2pi dividido 1 es 2pi. Y desplazamiento no hay, porque como no hay C, C es 0. Y 0 dividido menos 1 es igual a 0. No hay desplazamiento. Ahora veamos la gráfica, ¿cómo queda? Ya tomaron nota de esto. Ustedes cuando van copiando un ejemplo, vayan colocando ahí apuntes, algo que consideren ustedes que lo están entendiendo ahorita, pero que más tarde se les puede olvidar, o el martes o el miércoles que ustedes estén estudiando, no se van a recordar. Entonces lo que uno normalmente hace es que coloca un apunte, una observación. Por ejemplo aquí, ¿de dónde salió el 1? Pues deben entender ustedes de que 1, B es igual a 1, porque cuando no, la X no tiene ningún número aquí, se debe entender de que hay un 1. Ahora si la X trajera ahí un 7X, B sería 7. En este caso no trae. Igual, si aquí coseno no trajeran ningún número aquí antes, se debe entender que A es 1, porque es como que si tuviera un 1 aquí antes el coseno. Y C es 0 porque no hay ningún número sumando aquí. Veamos la gráfica. La gráfica queda así. La gráfica es esta línea, vean. Esta que va aquí. La azul no, la azul es la de coseno de X. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo es lo que hay de aquí hasta aquí, vean. De 0 a 2pi. Y cabal. Cada 2pi se repite, miren. Aquí empieza aquí. Hay casi que media curva, ¿verdad? Aquí está completa la de arriba. Y cuando llega a 2pi, está la otra mitad de la curva. ¿Sí? Entonces, la mitad de esta con la mitad de esta más esta se forma el ciclo completo. Ese es el periodo. Y se vuelve a repetir aquí. Aquí empieza otra vez y sigue. Y la amplitud es 1. ¿Por qué es 1 la amplitud? Porque es la amplitud, para que me entiendan, de aquí donde está el 0. Donde está el 0, vamos a ver si podemos dibujar. De donde está el 0, que es aquí. La amplitud es lo que se mueve la gráfica para abajo, que es un medio, y lo que se mueve la gráfica para arriba es lo mismo, un medio. Así se mide la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la gráfica. En el examen no se les va a pedir graficar. En el examen no se les pide graficar, se les va a pedir posiblemente que dar una función y que calculen la amplitud y el periodo de esa función. O dar una gráfica y que a través de la gráfica puedan ver el periodo y la amplitud.
Eso se les podría decir, pero no que grafique. Bueno, vamos a avanzar. Aquí les dejo un ejercicio para que practiquen. Para que practiquen, por favor. Dice, determina la amplitud, periodo y desplazamiento de la siguiente función. La función es esta. Y igual a menos 2 seno de pi x. Adicional, grafique la función, dibuje la representación gráfica de la función. Aquí ya les puse la gráfica. Aquí, pues solo con la gráfica, vean, sin hacer el cálculo, les puedo asegurar que la amplitud es de 2. ¿Por qué? Porque del centro para arriba sube 2 y del centro para abajo, valga la redundancia, baja 2. Y acuérdense que la amplitud es lo que se mueve hacia arriba y lo que se mueve hacia abajo, no la suma de los dos. Lo que se mueve hacia abajo es 2 y lo que se mueve hacia arriba es 2. Entonces la amplitud es 2 sin hacer ningún cálculo. Solo con la gráfica lo vi. El periodo empieza aquí en 0 y termina aquí. El periodo va a ser pi, si no estoy mal. ¿Sí? Porque empieza aquí, miren. Y termina aquí. Sí, más o menos va a ser pi. Sí, porque va a ser pi dividido, 2pi dividido pi. No, va a ser 2 el periodo. Va a ser 2. El periodo va a ser 2, porque va a ser 2pi dividido pi, se elimina pi arriba y pi abajo, y solo les va a quedar 2, y el periodo va a ser 2. El periodo va a ser 2 y la amplitud va a ser 2. De todas maneras, resuélvanlo. Yo ahorita les estoy dando respuestas nada más ahí, intentando interpretar la gráfica sin hacer ningún cálculo. Muchas gracias ahí a la compañera Adilene Portillo. Felipe Rosales también, saludos. Catherine Michelle también, muchas gracias ahí por la imagen de la calculadora. Adilia Hernández también. Amelia Jerónimo también, muchas gracias. Minor también, siempre atento ahí, Minor, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Este es un ejercicio que les queda a ustedes. Seguimos con las identidades trigonométricas. Ya con este vamos a hacer un ejemplo y una de ecuaciones trigonométricas y con esto finalizamos la clase. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Son funciones trigonométricas que se relacionan entre sí de tal forma que una expresión trigonométrica se puede expresar en términos de una o más funciones trigonométricas por medio de ecuaciones que son llamadas identidades trigonométricas. En pocas palabras, es otra forma de representar una función trigonométrica con otras funciones trigonométricas. Aquí les traigo 8 identidades básicas. Estas identidades se les llaman recíprocas. Estas 1, 2, 3, 4, 5 identidades que ustedes ven aquí. Y estas 3 identidades que ustedes tienen aquí se les llama pitagóricas. Identidades pitagóricas porque tienen la forma del teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? Que esta identidad, les voy a leer unas 2 identidades nada más. Esta identidad de cosecante del ángulo dice que es igual a colocar 1 partido seno del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento yo en lugar de, si tengo cosecante del ángulo, puedo utilizar esto en lugar de utilizar cosecante. Utilizo 1 partido seno del ángulo. ¿De acuerdo? Y así con todas estas. Por ejemplo, tangente del ángulo es igual a seno partido coseno. Y las pitagóricas, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Igual aquí, hay otras pitagóricas.
Entonces, por favor, tomen nota de esas 8 identidades, las vamos a utilizar igual que las funciones trigonométricas, las tienen que tener a la mano. Esto viene en el examen, esto viene en la evaluación. Bueno, voy a cambiar ya de diapositiva, espero hayan tomado nota. Aquí nos dice, demuestre que la identidad que nos da, que esto es cierto. Eso nos lo puede decir el examen, demuestre que esto es cierto. Entonces nosotros decimos sí es cierto o no es cierto. ¿Sí? ¿Saben cómo está aquí? Es como que de un lado dijera 25. 25 es igual que 10 más 15. Si es cierto, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos afirmar si es cierto, solo que aquí está dado en cuestiones de funciones trigonométricas. Entonces, lo que regularmente se hace cuando viene así es representar, modificar de un lado, nada más de un lado, y del otro lado dejarlo tal y como está al inicio, con tal de que, por ejemplo, si yo modifico el lado izquierdo, jugar con las funciones trigonométricas adecuadas para que convertir esto en esto, o al revés, y modifico el lado derecho, tocar el lado derecho para convertir esto en esto de aquí. Yo siempre acostumbro a modificar el lado izquierdo o el lado donde no hay, donde hay tangentes y cotangentes como en este lado, y dejarlo todo en función de seno y coseno o secante y cosecante. Entonces yo voy a trabajar del lado izquierdo. Aquí está la resolución de la bibliografía. Yo lo voy a hacer, les voy a ir enseñando. Bueno, vamos a utilizar identidades básicas. Tangente y cotangente. La primera que voy a utilizar es la identidad esta de aquí, miren. ¿De acuerdo? Acuérdense que cotangente es lo inverso o es lo recíproco de tangente. Entonces, si tangente del ángulo es igual a seno partido coseno, aquí les doy otra. Cotangente es al revés, coseno partido seno. Entonces vamos a apuntar, aquí vamos a ir a apuntar las identidades utilizadas. Identidades a utilizar. Voy a apuntar las primeras dos que ya sé que voy a utilizar, y si encontramos otras, vamos a ir agregándolas. Voy a utilizar la que dice que tangente del ángulo es igual a seno partido coseno, ¿no? Seno del ángulo partido coseno del ángulo. Esa sería la primera. Voy a agregar punto y coma, y voy a agregar otra función que voy a utilizar, que es la de cotangente, tangente del ángulo es igual a lo contrario de tangente, coseno partido seno. Coseno del ángulo partido seno del ángulo. En algunas bibliografías aparece en inglés, entonces seno no aparece seno, sino que aparece sin. Es lo mismo. Sin o sen es lo mismo. Bueno, ya teniéndolo así, vamos a aplicar esas dos funciones. Yo voy a copiar la ecuación tal y como está al inicio. Aquí está tangente de x más cotangente de x. Tangente de x más cotangente de x es igual
a secante de x más por cosecante. Aquí no hay suma, miren, secante de x es multiplicación. Secante de x por cosecante de x. Entonces yo voy a trabajar sobre esto. Miren, la idea es convertir esto que está aquí del lado derecho, que estoy marcando de color verde, convertirlo en esto. A lo del lado derecho, perdón, lo que está del lado izquierdo, a lo del lado derecho ni le voy a prestar atención ahorita hasta el final. Entonces, para que no se vayan a perder, yo voy a trabajar sobre esto y no sobre esto. Al final voy a volver a colocar la ecuación. Entonces voy a ir aquí. Lo del lado derecho no lo voy a ir copiando, solo voy a ir colocando lo de aquí. Entonces, en lugar de colocar tangente del ángulo, yo voy a colocar esto, porque ya una identidad me dijo que tangente es igual a esto. Voy a colocar, en lugar de tangente del ángulo, voy a colocar seno partido coseno. Voy a copiar el signo más que está aquí en medio. Y en lugar de colocar cotangente, voy a colocar esto que está aquí. Lo más, una de las técnicas más utilizadas es pasar todo a función de seno y coseno. No voy a agregarlo del lado derecho, yo voy a seguir trabajando aquí a la par sobre esto mismo. No van a pensar ustedes de que estoy en la ecuación, para que no se confundan. Voy a trabajar así horizontal, porque si no, no me va a caber para abajo toda la operación. Entonces, voy a seguir modificando esto. Entonces, a mí se me ocurre, tal y como hicieron aquí, vean, esta primera parte, juntar los denominadores como un denominador común. ¿Cuál sería el denominador común? ¿Coseno o seno? Los dos, la multiplicación de los dos. Seno del ángulo por, si quieren ustedes agreguemos un punto, o nada más lo dejan así pegado, no importa, por coseno del ángulo. Junté los dos denominadores en un denominador común. Ahora, ¿qué pasa con los numeradores? Pasa lo siguiente. Dice que este denominador que está aquí lo debo dividir entre el denominador común. Es todo esto. Y el resultado se multiplica por el numerador. Necesito que estén muy atentos a esto, porque si no después me empiezan a escribir, me perdí, no entendí. Es una operación de fracciones. Venimos viendo fracciones ya hace varios años. Entonces, así se trabaja un denominador común. Se divide el denominador común entre este denominador y lo que me quede lo multiplico por el numerador. Copio el signo más y luego lo hago con este denominador común entre este denominador y lo que me quede de resultado lo multiplico por el numerador. Entonces vean, pues, aquí lo voy a ir diciendo, no lo voy a ir escribiendo. Seno del ángulo por coseno del ángulo dividido coseno del ángulo. Pues en la división mental, este coseno se elimina con este coseno y me queda solo seno. ¿Sí? Lo voy a hacer una vez aquí. Lo voy a escribir aquí. Aquí abajo y después lo borro. No, lo vamos a escribir aquí. Y me quedaría de la siguiente manera, seno por coseno. Voy a insertar una ecuación. Voy a insertar una ecuación. Y me queda de la siguiente manera. Dice que se debe dividir el denominador común, que es esto de aquí. El denominador común se debe dividir entre este, perdón, entre este denominador. ¿Qué pasa cuando ustedes dividen ese denominador? Y lo que me quede lo voy a multiplicar por el numerador. Voy a multiplicar por el numerador, que es este. Que es seno. Es seno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a insertar una forma. Aquí se elimina coseno.
seno que está arriba. ¿Y qué me queda? Solo seno. Seno por seno se va a convertir seno por seno se va a convertir en seno cuadrado del ángulo. Es como multiplicar x por x, ¿no? X por x es x cuadrado. Seno por seno se convierte en seno cuadrado del ángulo. Entonces, este sería el resultado de ese denominador común. Esto me quedaría del primer término. Del segundo término voy a agregar el signo más. Y voy a hacer la división. Ahora hagamos la división mental. Seno del ángulo por coseno del ángulo dividido seno. Se elimina seno con seno y solo me va a quedar coseno. Coseno por coseno se convierte en coseno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado del ángulo. Ya vieron de dónde. Aquí les puse el ejemplo de cómo saqué el primero, pero el segundo se hace la misma operación. Se divide este entre este y se multiplica por esto. Voy a continuar ahí al lado izquierdo. Al lado derecho, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Vamos a ver las funciones trigonométricas. ¿Están aquí? Vean, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Perdón, aquí ya estoy confundiendo yo algo. Aquí es x, ¿verdad? No importa, si tienen x o ángulo es lo mismo. Si quieren ustedes, cambiémosla a todos aquí. Todos estos son x. Igual aquí todos estos son x. Y no voy a dejar, pero sí todo es x. Continuemos aquí. Entonces, la otra función que voy a utilizar es esta. La voy a colocar entre las funciones que estoy utilizando. Ya utilicé dos identidades. La que voy a aplicar ahorita, solo que aquí está en la fórmula que ustedes tienen, está como ángulo. La voy a colocar tal y como está en la fórmula que ustedes tienen. Dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Voy a aplicar esa identidad, solo que aquí no es el ángulo, aquí es x. Es lo mismo, aplica si es x, si es z, si es y, si es el símbolo del ángulo. Es lo mismo, entonces aquí, en la parte de arriba, en lugar de escribir seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, voy a colocar 1. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos elevados al cuadrado es igual a 1, dice. Voy a colocar 1. Y abajo voy a copiar el denominador tal y como está aquí. Me quedó así. Y cuando está de esta manera, yo lo puedo dividir de la siguiente manera. Ahorita les explico cómo lo divido. Permítanme, solo voy a colocar la flecha que está aquí. Y voy a colocar una fracción multiplicando a otra fracción. Las dos van a tener como numerador el 1. Y lo que voy a hacer es separar el denominador. En una voy a colocar el seno de x. Y en otra el coseno de x. ¿Sí? Es lo mismo. Esto como está aquí, es lo mismo que está aquí. Vale. Y 1 dividido seno de x, voy otra vez a las identidades.
Voy otra vez a las identidades y miren, 1 partido seno es igual a cosecante, dice. ¿Sí? Y 1 partido coseno es igual a secante. ¿Ya vieron? Voy a utilizar esta. ¿Sí? Entonces aquí voy a utilizar otra identidad. Aquí arriba solo estoy colocando las identidades que estoy utilizando. Dice que seno del ángulo es igual a 1 partido cosecante del ángulo. Y la otra que voy a utilizar dice que coseno del ángulo es igual a 1 dividido secante del ángulo. Esto yo lo voy a aplicar a la inversa, vean. 1 partido seno de x. Aquí, si despejo para cosecante, me va a quedar de esta manera. Vean cómo la voy a modificar. Cosecante va a pasar a multiplicar aquí. Entonces aquí me quedaría multiplicando cosecante. Y seno, si está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces aquí me quedaría seno dividiendo. Me quedaría así. Igual aquí. Secante pasa a multiplicar al coseno. Entonces aquí me quedaría secante. Y el coseno que estaba aquí pasa a dividir aquí. ¿Vieron cómo modifiqué las fórmulas? Despejé nada más. Ahora sí, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Solo que aquí está usando la X. Entonces quiere decir de que yo puedo representar esto. En lugar de poner 1 partido seno de X, puedo poner cosecante de X. Voy a agregar un punto indicando que hay multiplicación. Y en lugar de poner 1 partido coseno, yo puedo colocar secante de X. Ahora vean. Esto que voy a encerrar aquí. Es lo mismo que está aquí, ¿sí o no? Solo que están los factores cruzados, secante por cosecante, y aquí está cosecante por secante. ¿Es lo mismo, sí o no? Entonces quiere decir que esta identidad sí es cierta. Tangente de X más cotangente de X es igual a decir secante de X por cosecante de X. Lo comprobé aquí. Todas las de aquí arriba fueron las identidades que utilicé. ¿De acuerdo? O sea, con esto, ¿qué me puede venir en el examen? Me dice, demuestre si esto es cierto. Entonces, las posibles respuestas van a ser, sí es cierto. Sí es equivalente. No es equivalente. ¿Sí? Varía en la función tangente. O ninguna respuesta es correcta. Entonces, en este caso, ustedes deberían marcar sí es equivalente, porque ya lo comprobaron por medio de las identidades aplicadas. ¿Sí? Tomemos nota, por favor. Vamos a ver un último ejemplo para finalizar la clase. Muy rápido se pasa el tiempo. Estudien, por favor. Esto posiblemente a alguien le parece complicado este tema. Si no lo ha trabajado seguramente, pero les va a seguir pareciendo complicado si no lo estudian, si no lo repasan. Entonces, repásenlo. Ese es el remedio para entender, para estos males, ¿verdad? Para comprender la matemática, repasar. Aunque yo esté aquí explicándoles 10 ejemplos, si no repasan no van a entender. Van a entender el ratito que yo les explico y después no. Entonces les recomiendo, por favor. Voy a continuar.
que un ejercicio, miren, simplificar esto y estas son las posibles respuestas. Estoy emulando lo que les puede venir en el examen. ¿Sí? Tienen simplificar esto. Aquí no es una ecuación porque no les da igual, solo esto. ¿Y a qué equivale esto? A esto, a esto, a esto, a esto. Entonces yo les voy a dejar para que ustedes hagan el procedimiento y la respuesta correcta debe ser la respuesta C. Entonces esto, su trabajo aquí es convertir esto en esto. ¿Cómo lo van a hacer? Con las identidades trigonométricas. Así les viene en el examen. Simplificar y les vienen 4 posibles respuestas. Entonces ustedes tienen que encontrar la solución. ¿Sí? ¿Cómo saben que no es A, B, C o D? Tienen que desarrollar esto. Si en algún momento se encuentran con esto, entonces es A la correcta. Si en algún momento encuentran esto, entonces es B. En este caso es C. Entonces, por favor, más tarde o mañana, trabajen esto y conviértanlo en esto. Voy a avanzar. Ecuaciones trigonométricas. Pues ecuaciones trigonométricas es aquella en la cual la incógnita está expresada en términos de funciones trigonométricas. Y el procedimiento para resolver es esta. Aquí les puse un procedimiento, ustedes lo pueden ver. Tomen una captura si quieren. Yo, sin embargo, lo resuelvo de otra manera. O aplico otro método, o sigo una parte del método y en otra me desvío y empiezo a aplicar otra forma. La matemática aquí es libre, miedo es los procedimientos sean válidos matemáticamente. Vamos a avanzar. Tenemos un ejemplo. Me dice, me da esta ecuación. Esta es la ecuación que me da. Y me da esta indicación importante. Acuérdense que estas funciones trigonométricas son periódicas. Entonces de aquí regularmente lo definen para un periodo. El periodo que me está dando aquí es de 0 a 2pi. Y esta es la ecuación. Entonces, ¿cómo la calculo? Esto lo voy a hacer aquí porque está fácil. El 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Quedándome así. 1 más 0 es 1. Este 2 que está multiplicando a seno pasa al otro lado a dividir. Quedándome así. ¿Sí? Y de este lado me queda solo el seno de x, pero como lo que quiero encontrar es el valor de x, este seno que está aquí pasa al otro lado a hacer operación contraria, que es el seno inverso. Así de esta manera, ¿ves? Seno a la menos 1. Eso lo tiene su calculadora. Ustedes presionan Shift Sin y les aparece esta operación, seno a la menos 1. Entonces hagámoslo por favor en la calculadora. Voy a salirme de aquí. Aquí también para presionar Shift Sin tienen que presionar esta tecla de aquí y luego seno. Y les aparece seno a la menos 1. Entonces háganlo en su calculadora. Shift Sin y les aparece sin a la menos 1. Y pongan ahí entre paréntesis, abran un paréntesis y pongan un medio. Un medio. Ahí se acuerdan que la tecla de fracción es esta. O ustedes colocan el de fracción, a mí me da 30. Lo que da aquí, miren, 30. ¿De acuerdo? Aquí les hice una anotación. Bueno, pero 30 no es solo la respuesta. Estas ecuaciones son un poquito más complejas porque tienen varias respuestas, no solo una.
en el mismo periodo que me están dando, pueden tener 2, 3 respuestas. Regularmente tienen 2. Pero si el periodo se extendiera aquí más, puede tener 6 respuestas, 10 respuestas para X. Bueno, ahí está lo complicado. Esta es la parte fácil, despejar y hacer, calcular esto. 30. 30 es una respuesta. Veamos. Lo ideal es hacer la gráfica. Yo la hice en Excel. Sale fácil, bien fácil sale la gráfica. Vine aquí y grafiqué esto. Lo coloqué en grados. Y aquí a la par coloqué radianes. Para graficar en Excel tienen que pasarlo a radianes. Entonces, aquí coloqué la fórmula. ¿Qué fórmula coloqué? Esta de aquí. Por eso les coloqué para la gráfica. Deben colocar esta. La fórmula que dice seno de X. Entonces, si quieren, si ustedes tienen, me regalan unos 3 minutos más, con gusto los apoyo aquí. Lo voy a insertar y si no, pues ustedes ya, si tienen limitado su tiempo, pues de modo entenderé que se van a desconectar. A ver, ¿dónde está aquí? Hoja de cálculo de Excel. A ver si no me da problema. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, ¿qué? Aquí voy a colocar ángulos. Ángulo en grados. Aquí a la par radianes. El mismo ángulo, solo que en radianes. Y aquí la fórmula que es el seno de X. Y lo voy a hacer esto. Yo coloqué de 30 en 30. 0, 30. Mejor apliquémosle una fórmula. A 30. Acuérdense que la gráfica me dice de 0 a 2pi. 2pi es la circunferencia completa. La circunferencia completa tiene 360 grados. Desde aquí llegué a 240. Voy a seguir avanzando. Aquí estoy en 300. Me hace falta... Perdón. Voy a regresar a trabajar aquí. En 300. Aquí voy a copiar la fórmula en estas últimas dos. Me llegué a 360, ¿bien? Luego aquí a la par voy a pasarlo a radianes. ¿Cómo lo pasan a radianes en Excel? Escriben la palabra rad y miren, automáticamente me tira radianes. Le doy doble clic ahí y voy a marcar esta celda. Así me hace la conversión de esa celda a radianes. Y copio la fórmula para el resto de celdas que están aquí. No importa, la cantidad de decimales de aquí no importa. ¿Sí? Bueno. Y aquí a la par voy a colocar la función seno. Voy a colocar este número de aquí. El número en radianes, no en grados. Y voy a arrastrar la fórmula. Y me da eso. No le pongan atención a todos los decimales que hay. Y para graficar voy a marcar estas dos columnas. Vamos a ver si me deja aquí. Marco esas dos columnas y le doy insertar. Voy a buscar esta gráfica de dispersión, miren. Y busco la línea suavizada que está aquí. Y le doy ahí. Y miren la gráfica, ya me la tiró.
¿Vieron qué fácil? Me tiró la gráfica, así es la gráfica. Y las respuestas van a ser donde en esta gráfica que está aquí, donde y sea igual a un medio, a 0.5. Aquí ve, aquí en este punto es una respuesta, ¿sí? Y en este otro punto es otra respuesta. Después ya no hay más. O sea, esta ecuación tiene dos respuestas, que son estas dos. Sí, me voy a salir. ¿Vieron cómo lo hice? Es fácil. El Excel. Entonces las respuestas están aquí, miren. Aquí, perdón, aquí y aquí. Más fácil lo voy a ver en el cuadro de Excel, lo que está marcado en amarillo, donde me dio un medio o 0.5 en estas dos. Entonces quiere decir que la respuesta es esta cantidad de radianes, o si la voy a dar en grados, es 150 grados y 30 grados. Entonces las dos respuestas para X en esta ecuación es 30 grados y 150. 30 ya lo había calculado aquí arriba. 30 lo que me dio aquí. El 150 no. Las respuestas para esta ecuación son 30 y 150 grados hexagesimales. Esa sería la solución. Muchas gracias por la atención. A los que me pidieron el link, con gusto se los estaré compartiendo. Un cordial saludo a todos. Vamos a ver si hay alguien más. Muchas gracias a todos. Entonces, espero la otra semana creo que sí tienen clase de este curso. Es hasta el siguiente, en la evaluación. Igual, mejor averigüen con secretaría. Muchas gracias a todos por la atención. Un saludo.